Ingenieros, bienvenidos a esta segunda sesión del método de elemento finito, donde estamos desglosando, desmenuzando todas las ecuaciones que vamos a utilizar para no ser unos verdaderos picabotones a la hora de utilizar un software de estos. Así que necesitamos, ya les había dicho, dominar perfectamente el método para después saber qué es lo que está haciendo el software y de esta manera pues poder obtener resultados confiables. Pero primero necesitamos saber hacer algunos problemas a mano y ya después que dominemos el método, ahora sí nos podemos ir al software. Así que continuando con esta segunda sesión, que por cierto, Inges, no pueden continuar si no han visto la primera sesión porque se van a perder y no van a saber de qué estamos hablando. Así que si no la han visto, pues los invito a que vayan al video anterior para que vean la primera sesión, porque vamos a partir de algo que establecimos ahí. Así que para iniciar, Inges, vean cómo lo que acabo de poner pues es prácticamente un sistema donde involucramos dos elementos. Pero hay algo que necesitamos diferenciar del problema anterior. ¿Y cuál es esto? ¿O qué es este algo? Bueno, pues lo que necesitamos nosotros diferenciar, Inges, es que vean cómo ya estamos implementando algunas letras que son mayúsculas. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, las Fs ahora son mayúsculas, las K siguen siendo minúsculas, pero las U siguen siendo mayúsculas. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues resulta, ingenieros, que cuando nosotros estamos trabajando con letras mayúsculas, estamos hablando de variables globales. ¿Qué quiere decir estas variables? Bueno, que las variables globales únicamente se pueden definir una sola vez en todo el problema. Es decir, si aquí hay un desplazamiento 2 como variable global, no puede aparecer otro desplazamiento 2 global en el problema. De esta manera, eso quiere decir que las variables globales nos indican a identificar, en este caso, por ejemplo, los desplazamientos en partes específicas de todo el sistema. Yo sé que todavía no ha quedado claro porque ni yo me entendí, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una ejemplificación de por qué hemos introducido estas variables globales y cómo se relacionan con las variables nodales. Y para ello, ingenieros, pues vamos a poner otra representación. Por cierto, voy a regresar esto, se ve un poco pixeleado. Ahí está, lo regresé a su forma original y ahora agreguemos este diagrama o este esquema. ¿Qué pasa con este esquema, Inges? Bueno, pues en este esquema, ¿qué es lo que podemos nosotros apreciar? Les platico. Cuando nosotros vamos a utilizar el método de elemento finito, Inges, por ejemplo, aquí ya tenemos dos elementos, es necesario utilizar las variables globales, invariablemente. Pero vamos a ver cómo. A ver, primero, necesitamos identificar el número de elementos. Ustedes pueden apreciar que aquí el número de elementos está representado como 1 y está representado como 2. Lo que está en cuadrito es el número de elemento. Sin embargo, pues nosotros tenemos como variables globales los desplazamientos U y también tenemos los desplazamientos, las fuerzas F. Aquí está. Pero, ¿por qué involucramos variables globales cuando hay más de un elemento? Pues por lo siguiente, Inges, vean ustedes. Si nosotros nos centramos aquí, ¿qué podemos apreciar? Pues algo que podemos nosotros apreciar es que el elemento 1, vean, tiene variables nodales, las cuales, desplazamientos nodales, aquí está 1 y 2. Aquí lo pueden ver y tienen fuerza 1 y 2. Pero ¿qué creen, Inges? Que si nos vamos al elemento 2, pues vean cómo también tiene desplazamientos nodales como 1 y 2 y fuerzas de 2 y 3. Y van a decir, y si tuviéramos un elemento 3 también va a tener desplazamientos 1 y 2. Sí, ingenieros, cuando nosotros separamos los elementos, todos los elementos van a tener variables locales y desplazamientos nodales 1 y 2. Y lo mismo con las fuerzas, 1 y 2. Entonces, ya creo que ya estamos entendiendo el por qué van las variables globales. ¿Por qué? Pues porque para nosotros hacer un análisis necesitamos ir analizando elemento por elemento. Pero como nosotros ya tenemos nuestra matriz de rigidez, la cual involucra únicamente dos desplazamientos, Inges, pues ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir entonces que nosotros vamos a necesitar utilizar variables locales en cada uno de los elementos si queremos seguir utilizando esta ecuación. Entonces, vean ustedes, y algo interesante,
el nodo 2 es un nodo compartido por ambos elementos. Los elementos están conectados a través del nodo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que vean cómo ambos elementos tienen un nodo 2. A pesar de que tenemos en el segundo elemento nodo 2 y nodo 3, vean cómo los desplazamientos siguen siendo 1 y 2. Eso tengan mucho cuidado con ello. Entonces van a decir, profe, y entonces pues no puede ser este desplazamiento 2 y este desplazamiento 1. ¿Cómo está eso? Ah, muy bien, presten atención. Como el nodo 2 está conectado o están conectados los nodos 2 de estos elementos entre sí, pues ¿qué creen, Inges? Que esta fuerza 2 es igual a esta fuerza 2 y que este desplazamiento 2 es igual a este desplazamiento 1. Esos son iguales, Inges. Y entonces, pues, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, ahorita vamos a ver cómo los vamos a poder acoplar. Pero aquí lo importante es que vean cómo van acoplados y una forma o una notación que nos va a permitir identificar estos elementos para que vean cómo van conectados son los subíndices y los superíndices. Vean cómo aquí, ¿qué tenemos? El subíndice, Inges, vean cómo es F2. ¿Por qué? Pues porque F2 está conectado. ¿Qué es lo que diferencia esta F2 de esta F2? El superíndice. Atención, vamos a decir la nomenclatura que vamos a utilizar de aquí en adelante. ¿Y cuál es? El subíndice nos va a indicar la fuerza, digamos, pues la fuerza en el nodo que nosotros estamos trabajando. ¿Sale? La fuerza en el nodo. Pero el superíndice nos dice el elemento. Eso quiere decir que aquí que tenemos, Inges, ¿cómo podríamos leer esto? Ah, pues es la fuerza del nodo 2 del elemento 1. Y vean, por ejemplo, acá, pues es la fuerza del nodo 2 del elemento 2. Bello, vean qué bien pensado está esto. Lo mismo con los desplazamientos. ¿Qué pasa? Pues que nosotros, bueno, aquí ya cambia un poco, pero tenemos desplazamiento 2 del elemento 1. Pero ¿verdad que este desplazamiento 2 del elemento 1 es el desplazamiento 1 del elemento 2, Inges? Porque hay una conexión. Entonces aquí ustedes lo pueden apreciar. Y si es así, y ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, pues observen cómo en el nodo 1 del elemento 1, ¿qué tenemos? Pues nada más tenemos la fuerza 1 del elemento 1. Y observen que al nada más tener esta fuerza, pues ¿qué creen? Que va a ser igual a la fuerza 1. Es decir, como nada más hay una fuerza, la fuerza nodal es igual a la fuerza global. Profe, ¿y por qué dice que son iguales? Ah, bueno, como el elemento está en equilibrio, vean cómo aquí, si hacen una sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tendríamos? Fuerza 1 menos fuerza 1 del elemento 1 igual a 0. Que si lo pasamos hacia el otro lado, pues la fuerza 1 es igual, la fuerza global 1 es igual a la fuerza nodal 1. Bello, ¿ya vieron? Pero ¿qué pasa con el elemento 2? Aquí sí cambia, Inges, porque en el elemento 2, al estar conectado, tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza 2 del elemento 1, pero también tenemos la fuerza 2 del elemento 2. Y entonces por eso tenemos que las fuerzas 2, tanto del elemento 1 como del elemento 2, ¿a qué van a ser igual, Inges? A la fuerza global. Aquí está. Y para terminar, pues como nada más tenemos una fuerza en el elemento 3, vean ustedes, Inges, cómo la fuerza en el elemento 3 es igual a la fuerza global 3. Así que así es más o menos cómo funciona el tema de las variables globales y las variables nodales. Yo sé que ahorita puede ser un tanto confuso, pero pueden regresar el video, vean la explicación, por favor pausenla, analícenlo y no se preocupen, porque ahora que empecemos a resolver problemas, pues vamos a ir utilizando esta nomenclatura y ya después va a salir de manera automática, se los garantizo, pero ocupan ustedes hacer los problemas. Así que bien, así por eso es que nosotros hemos dividido entre fuerzas nodales de fuerzas globales. ¿Y qué creen, Inges? Que como nosotros tenemos, vean, aquí tenemos un elemento y aquí tenemos otro elemento, pues nosotros podemos expresar las matrices de rigidez de cada uno de estos elementos. Claro está. Vamos a expresarla, muchachos, para que vean a qué me refería hace ratito cuando les decía que la matriz de rigidez que formulamos sirve para cualquier elemento de este tipo. Vean ustedes. Aquí están mis matrices de rigidez, Inges. Observen cómo
la matriz de rigidez es la misma, exactamente la misma que nosotros obtuvimos en la sesión anterior. Aquí la pueden ver ustedes, miren, K1 menos K1 menos K2, menos K1, K1. Vean cómo tiene la misma configuración, claro, cambia el subíndice porque estamos hablando de otro elemento, pero vean cómo la forma es exactamente la misma. Los desplazamientos igual, desplazamiento 1, 2, 1, 2. Lo que los diferencia pues es el superíndice que ya dijimos que es para los elementos. Y en las fuerzas, ¿qué creen, Inges? Es exactamente lo mismo. Estas matrices de rigidez que nosotros tenemos aquí, estas matrices de rigidez, porque esta es la matriz de rigidez nada más. Esto ya es toda la ecuación, ¿sale? De desplazamiento. De hecho, a lo mejor no lo han notado, pero fuerza es igual a desplazamiento por rigidez. ¿Esto qué es, Inges? Pues es el comportamiento elástico de un resorte. Así de simple. Pero, nuevamente, matriz de rigidez es nada más esto. Porque creo que venía diciéndoles que esta era la matriz, no es cierto. Es esto de aquí, hasta aquí. Entonces, Inges, pues vean cómo tiene la misma forma. ¿Y qué creen? Que si tuviéramos un elemento 3, pues aquí vendría nuestra matriz que sería K3, menos K3, menos K3 y K3. Y aquí tendrían nuestros desplazamientos. Entonces, de esta forma, ingenieros, es como nosotros hemos obtenido nuestra ecuación para determinar el comportamiento mecánico del elemento 1 y del elemento 2. Oiga, profe, pero pues estos F2 van conectados entre sí. Claro que sí, y ahorita vamos a ver cómo se representa esa conexión. Pero antes de eso, Inges, pues hay que recordar lo siguiente. Vamos a ligar estos desplazamientos, porque acuérdense que estos desplazamientos 2 pues van acoplados, van unidos entre sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Miren, desplazamiento 1 nodal es igual al desplazamiento global. Esto ya lo sabemos, esto ya lo vimos porque nada más hay uno, es lo mismo que las fuerzas. Pero atención, porque el desplazamiento 2 del elemento 1 corresponde a U2 mayúscula, es decir, al desplazamiento global. Estamos hablando de este nodo. Pero también vean cómo el desplazamiento 1 del elemento 2, que es este que tenemos aquí, pues también es igual a U2. ¿Por qué? Porque ambos comparten nodo. Y entonces vean cómo ahorita los vamos a sumar, desde luego, los vamos a acoplar en estas matrices. Y entonces el desplazamiento 2 del elemento 2, es decir, este desplazamiento, ¿a qué nodo corresponde? Pues al nodo 3 y por lo tanto al desplazamiento del nodo 3. Bello. Y entonces, Inges, a partir de eso, pues ¿qué creen? Que podemos hacer una ligera modificación nosotros de nuestra matriz de rigidez. ¿Dónde qué vamos a tener? Pues nodo 1, nodo 2, nodo 2 y nodo 3. Aquí ustedes pueden apreciar, Inges, cómo prácticamente estamos poniendo los desplazamientos en función de los desplazamientos globales. De desplazamientos nodales, Inges, estamos poniendo a desplazamientos nodales. Y lo mismo vamos a hacer con las fuerzas. Entonces, como ya se estarán imaginando, Inges, como ya se están dando cuenta, pues siempre vamos a pasar de unos desplazamientos nodales a algunos desplazamientos globales. Pero vamos a ver qué pasa con las fuerzas, porque pasa algo muy similar. Porque con las fuerzas nosotros podríamos expresarla de la siguiente forma, miren. Hasta ahorita nosotros tenemos que cada uno de estos elementos nos da una matriz de 2 por 2. Pero, ¿qué creen, Inges? ¿Cuántas incógnitas tenemos? U1, U2 y U3. Entonces, pues nuestras ecuaciones hasta ahorita son inconsistentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner nuestro vector columna con los desplazamientos y vamos a armar esta matriz. Lo voy a hacer a mano. Ahí disculparán, van a decir, profe, pero usted escribe bien feo, ¿por qué le encanta escribir a mano? Bueno, porque escribiendo a mano queda mucho más clara la explicación que si les voy poniendo ya todo digerido. Vamos a ver, cuando nosotros necesitemos ensamblar esta matriz, fíjense cómo lo podemos hacer. Mucha atención, Inges. ¿Cómo vamos nosotros a poder ensamblar esta matriz? Bien, paso número 1 o tip número 1, Inges. Vamos a poner nuestros desplazamientos. Desplazamiento 1, desplazamiento 2 y vamos a tener el desplazamiento 3. Ahorita vamos a hablar de las fuerzas. Ahorita lo que necesitamos pues es prácticamente
ensamblar esta matriz. Ahora, atención, Inges. Esto que nosotros tenemos aquí es fila 1. Esto que nosotros tenemos aquí es fila 2. Esto es 1. Luego, esto que tenemos aquí, Inges, ¿qué fila es? Pues no es la fila 3, es la fila 2. Sigue siendo, vean, cada uno de estos desplazamientos es una fila. Y eso quiere decir, Inges, que vamos a tener aquí, este es un 2, aunque no lo crean. Y este es un fila 3. Ahí está, Inges. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner nosotros los desplazamientos aquí. ¿Y cómo quedan esos desplazamientos? Bueno, pues antes de eso, y que nos sirva como guía, vamos a poner que aquí es U1, que aquí es U2 y que aquí es U3. Ahí está. Como ustedes recordarán, que por cierto olvidé mencionarles en la sesión anterior, cuando nosotros hacemos la multiplicación de matrices, ¿cómo es? Primer elemento de fila por primer elemento de columna, segundo elemento de fila por segundo elemento de columna, primer elemento de segunda columna por primer elemento de fila. Entonces son filas por columnas. ¿Qué quiere decir eso, Inges? Que observen, esto que tenemos aquí va a venir en la fila 1, Inges. ¿Y qué es? K por U1, pues me da K1 y va en la fila 1. Ahí está, Inges. Menos K1 por U2. Bueno, pues aquí está el U2. Ahí está. Va a quedar así como nosotros ya lo habíamos puesto anteriormente. Ahí está. Ya quedó aquí. Pero ahora, porque observen cómo vamos a tener que es menos K1 por U1, menos K1 por U1. Y ya es en la segunda fila, vean ustedes. Y luego K1 por U2, pues K1 por U2. Ahí está. Pero atención, porque aquí viene algo interesante. Esto también es fila 2, Inges. Esto también es fila 2. Pero, ¿qué vamos a hacer? K2 por U2, ¿qué me da? K2 por U2. Aquí está el U2. Entonces aquí vamos a poner más K2. Y luego, ¿qué sigue? Menos K2 por U3. Bueno, pues esto nos da menos K2. Va en la fila de U3. Y luego, ¿qué vamos a tener? Pues que esto es menos K2, siguiendo esa misma lógica. Y esto es K2. Ahí está, Inges. Y ya, ensamblamos nuestras matrices. Con este término que nosotros tenemos aquí, Inges, vean cómo prácticamente estamos ligando los elementos. Con esos términos nosotros estamos ligando la matriz del primer elemento con las matrices del segundo elemento. Y lo único que resta, ¿qué creen, Inges? Pues lo único que resta es rellenar con ceros todo lo que nosotros no utilizamos. Ahí está. Y listo. Así es como nosotros ensamblamos y podríamos darle solución a esta matriz. Pero para ello, pues aquí ¿qué iría? Pues iría F1 mayúscula, F2 mayúscula y F3 mayúscula. Y vean cómo ahora sí, suponiendo que conocemos las fuerzas, pues cómo nos ha salido un sistema de 3×3. Así de simple. Y no se preocupen, regresen el video, páusenlo si creen necesario para que vean cómo ensamblar esta matriz. Es muy importante que sepan multiplicar matrices. Si no lo saben, por favor, consulten cómo hacer una multiplicación de matrices y les va a facilitar el ensamble de esta matriz. Pero bueno, a lo que iba, Inge, es a lo siguiente. Pues, ¿qué pasa? Que ya habíamos visto que las fuerzas, pues claro que las fuerzas también, prácticamente podríamos decir que también están acopladas. Y esa fuerza, ¿cómo la podríamos representar? Pues las fuerzas las podemos representar así. Profe, ¿por qué no escribe así de bonito? Bueno, más o menos ahí se dan, miren. Entonces, vean cómo esta matriz, pues es la misma matriz que nosotros hicimos, los desplazamientos aquí están, pero el tema de las fuerzas, ¿por qué? Porque pues ya lo veíamos, que la fuerza 2, fuerza mayúscula 2, ¿a qué comparte? Pues la fuerza mayúscula 2 es la fuerza 2 del elemento 1 más la fuerza 2 del elemento 2. Por eso es que la hemos representado de esa manera. Y bien, Inges, pues así ya nosotros, si conocemos las fuerzas, podemos ingresar a MATLAB o a Octave este sistema de ecuaciones y darle solución. Es todo lo que teníamos que ver en esta parte teórica del método de elemento finito. De aquí en adelante, pues ya conocemos la forma de una matriz de rigidez, acabamos de ver cómo se ensamblan y estamos listos para comenzar con algunos problemas de aplicación.
Así que, Inges, si tuvieron alguna duda, por favor, pausen el video y si de plano no sale, pónganlo en el apartado de comentarios. Voy a estar contento de que comenten qué les pareció esta segunda sesión, si sí va quedando claro y si prefieren que siga escribiendo o simplemente ya pongo las ecuaciones así como van saliendo. Ya sé que se ven más bonitas, pero creo que la explicación no es tan clara como si lo vamos escribiendo y armando de una por una. Creo que es más fácil, por eso es que siempre prefiero escribir, pero eso lo definen ustedes. Mejor pónganme en el apartado de comentarios qué les parece, si sigo escribiendo o si mejor presentamos todo así con recortitos. Inges, vamos a comenzar con los problemas de aplicación de aquí en adelante. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Con esto, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando.